bienvenida a este tiempo especial. Aproximadamente 2 horas estaremos ahí compartiendo un montón de cosas que hemos preparado para, por supuesto, compartir con todos vosotros. Y bueno, como siempre digo, acá estoy bien acompañado con los hermanitos Perona. Es un gusto. Pastor Josué, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenos días, Pastor Ernesto. Buenos días, Jonathan. Buenos días a todos nuestros radioyentes, televidentes. Es un placer, como siempre, estar aquí, arrancando esta semana de fe en tiempos de pandemia. Como ha dicho el Pastor Ernesto, bien acompañados, tanto aquí como creo que detrás de las cámaras, ¿no? Claro. Está la gran familia de Radio Televisión Vida. Así que expectante de poder compartir todo lo que hemos preparado. Muy bien, Jonathan. Buenos días, pastores, buenos días a la audiencia de Radio Televisión Vida. Un placer poder estar un día más en este tiempo especial de fe en tiempos de pandemia, que está siendo de mucha bendición este programa, llegando cada mañana a su hogar, así que de lunes a viernes, disfrutar este tiempo, ¿no? A veces esto nos permite pues estar juntos en un plató, pero también a través de las cámaras y de la radio también podemos estar juntamente con vosotros, así que nos presentamos y quiero, si le parece bien al pastor, abrir las líneas telefónicas para si necesitan cualquier cosa o quieren compartir algo con nosotros por WhatsApp 678-711-683. Estaremos atendiendo a esas cosas que nos vayan llegando, comentarios, y también decirles que estamos en Facebook Live para que pueda usted también conectarse y también escribirnos por ahí, y si de alguna manera pues podemos bendecirle, así lo vamos a hacer en esta mañana. Muy bien, Jonathan, qué bueno. Bueno, antes que nada, vamos a presentar este tiempo al Señor. Sabemos que esta radio, esta televisión, le pertenece a nuestro Dios, y siempre todo lo que hacemos, como primera cosa, queremos realmente honrar a nuestro Dios. Así que vamos a encomendar este tiempo al Señor para que Él realmente reciba la gloria, la honra, y que también por su Espíritu nos pueda dirigir. Hemos preparado cositas para compartir con vosotros, pero necesitamos, ¿no?, que el Señor sea el que nos guíe, que Él ponga también palabra en nuestra boca, a fin de que podamos ser de ayuda, de bendición a todas aquellas personas que en este momento están acompañándonos en este programa. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, Gracias, Señor, de estar nuevamente aquí para realizar este programa Fe en tiempo de pandemia. Gracias te doy por mis compañeros aquí, por el pastor Josué, por Jonathan. También te damos gracias por todos los hermanos que están detrás de los bastidores, que están trabajando, que ellos son los que hacen posible también técnicamente que nosotros podamos estar emitiendo, que podamos estar saliendo a través de la radio, de la televisión. Y te quiero pedir, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de este tiempo. Dirígenos, Señor, en todo lo que hagamos. Presentamos delante de ti, Señor, todo lo que hemos preparado para hacer este programa, aunque creemos que ha sido tú, Espíritu Santo, el que nos has estado guiando para hacer todo lo que pensamos hacer. Te pedimos, Señor, que seas tú hilvanándolo todo, para que todo salga bien, para que tú nos cubras también la parte técnica, para que todo funcione bien. Y Señor, yo te pido, como siempre lo digo, que tú hables a nuestra audiencia, a todos aquellos que están conectados, que tú les hables a cada uno en el lenguaje de su propia necesidad. Usa nuestra boca, usa todo lo que vamos a presentar, Señor, para que muchas vidas te conozcan, para que muchas vidas sean bendecidas, Señor, puedan ser enriquecidas por tu Espíritu, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando, muchachos? Ya en esta fase 1, ¿no? Estamos en la fase 1, saliendo un poquito. Estamos en la 1 ya, ¿no? Desconfinamiento, ¿no? Estoy de broma. Ya con ciertas actividades ya se van realizando de una forma parcial, ¿no? Sí, pues bien, intentando saber en el momento que estamos, ¿no? Sobre todo porque
veo que hay cierta liviandad en cuanto a la gente, ¿no? Parece que la fase 1 está despertando a la gente a salir desbocadamente en algunos lugares. Hay gente que, por supuesto, está siguiendo las indicaciones de las autoridades, pero como todo en la vida, creo que no podemos pasar de 0 a 100 en un segundo, ¿no? Claro. Entonces, para eso está la desescalada. Por eso el gobierno no ha dicho salgan, sino hay una desescalada, porque imagínate que antes de esta pandemia llevábamos una velocidad de crucero, pero no podemos, ahora que hemos parado, arrancar y pretender a toda velocidad, ¿no? Hay algunos que han salido como esos caballos desbocados, ¿no? Decir, bueno, se abrió la puerta. Sí, hay vídeos por ahí, ¿no? Hay vídeos por ahí de pingüinos corriendo desesperados, como diciendo, somos nosotros cuando salimos del confinamiento. Pero yo quiero hacer un llamado desde aquí, desde Radio Televisión Vida, a no ser un paranoico, pero sí a tener mesura, a saber que realmente este virus está ahí y que todavía sabes que lo estamos conociendo poco a poco. Claro, es verdad. Claro. Ese es el gran problema. A mí me llamaban poderosamente la atención ayer cosas que vengo observando, y es que gente que ya supuestamente ha pasado el COVID y que ha dado negativo y ya está supuestamente sano, están recayendo y presentando patologías nuevas. Claro. Entonces, seamos cautos, ¿no? Porque yo creo que todo esto que se está movilizando en la OMS a nivel mundial no es porque no es porque sean alarmistas ni porque quieran confinarnos, no, es porque yo creo que ellos mismos saben que no están ante un enemigo que es desconocido, y eso al hombre le produce una incertidumbre tremenda, ¿no? Totalmente. Y no saben por dónde va a salir, ni siquiera saben, oí a un médico, ni siquiera saben qué efectos puede tener el virus o los anticuerpos del virus a largo plazo. Claro. A la gente que lo haya pasado, ¿no? Entonces, todo eso que oigo por ahí, es que lo tenemos que pasar todo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Sí, pero vamos a tener mesura. Pero no lo busques. Hay una cosa muy importante, y es que yo quiero recalcar así a bote pronto y rápido. Hemos estado durante 65 días encerrados en casa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro sistema inmunológico, al estar en casa, ha bajado. Totalmente, claro. Porque hemos convertido nuestras casas en pequeñas cápsulas, casi quirófanos, donde no entra nada. Entonces, el que nosotros salgamos a interactuar en la calle es necesario, porque cada vez que nosotros salimos a la calle, nos enfrentamos a bacterias y virus que no nos enferman, pero sí que permiten que nuestros soldados, que es nuestro sistema inmunológico, esté fuerte y esté en acción. O sea, el salir y el estar en contacto con determinadas bacterias y virus que no nos enferman hacen que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico esté atento y esté fuerte, porque combate esos virus. No solamente el COVID, sino hay otros virus, ¿no? Que no llegan a enfermarnos. Claro. ¿Qué pasa? Que hemos estado 60 días sin enfrentarnos a eso todos los días. Y cuando salgamos, tenemos que volver, por eso tenemos que ir saliendo poco a poco. Claro. Porque eso va a facilitar que nuestro sistema inmunológico vaya subiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay gente que está empezando a visitar a los familiares. Y porque ya puedes ir a visitar a los familiares. Especial cuidado con las personas mayores. Llevan 60 días metidos en casa, tienen el sistema inmunológico bajo, le llevan los nietos se le tiran encima. Y tú puedes decir, no, es que lo vamos a pasar todo. Sí, pero cuando lo pasemos va a determinar si salimos airosos o no salimos airosos de esa situación. Claro. Yo prefiero, si lo tengo que pasarlo con el sistema inmunológico alto, que no ahora que estamos todos con el sistema inmunológico bajo, porque hemos estado confinados. Bueno, y según qué persona lo pasa. Y según qué persona lo pasa o no lo pasa. Entonces, claro. Prudencia, ¿no? Prudencia, porque ya he visto algunas imágenes por ahí, por Facebook, y las familias como si estuvieran en Navidad, todos uno encima de otro, comiendo en la mesa, todo encima, los nietos encima de los abuelos. Bueno, pues prudencia, llevemos cuidado, hagamos caso a las autoridades. Sí. Yo creo que cuesta, ¿no? Cuesta mucho ser equilibrados, ¿no? Porque yo veo que tanto por un lado está eso, ¿no? La gente que es liviana, la gente que... y están los otros que están aterrorizados. Hay que encontrar el balance. Hay mucha gente que está realmente con un miedo, con un temor, con una ansiedad
que también es terrible, ¿no? Entonces, por eso desde acá aconsejamos, ¿no? De equilibrio, ¿no? Sobre todo y sentido común. Sentido común, claro. Yo creo después de las palabras de Pastor Josué, sentido común. Claro. Es lo que te va a llevar a un equilibrio. No puedes, de 0 a 100 no te puedes poner, o sea, poco a poco. Fíjate que hay gente que salió a hacer actividades físicas y que... Lesionado 2 meses. Fue terrible, se pasaron para el otro lado, ¿no? No, pues ya no es confinamiento, es que me he roto para 2 meses. Tengo una rotura fibrilar. Confinamiento después obligado, ¿no? Obligado. Muy bien, bueno, perfecto. Pero una de las noticias que ha estado en este tiempo ha sido la reapertura, ¿no?, de muchas congregaciones. Y también, te hemos podido ver ahí haciendo un directo, ¿no? Por Facebook Live. Sí, lo que pasa es que, todo el ministerio a los pies del Rey, de acuerdo al sentir que tuvo nuestro pastor, ¿no?, el pastor Juan Carlos, a pesar de que ya podíamos, ¿no?, tener nuestras reuniones, ¿no?, respetando el aforo, con un tercio del aforo del lugar, podíamos hacer ya nuestras reuniones. El pastor sintió, aunque a todas las otras iglesias nos dio libertad, ¿no?, que ya empezáramos, si queríamos, el domingo 17, pero que aquí en Murcia empezaríamos el domingo 24, ¿no? Así que nosotros sentimos ir todos juntos, así que dijimos, vamos a empezar el 24 con cultos presenciales, pero queríamos hacer nosotros también una pruebita, ¿no? Ahí en Águila, claro, como a partir de ahora también, por el hecho del aforo, hay muchos hermanos que se van a quedar, que no pueden venir a la reunión. Claro. Tenemos, por ejemplo, en Águila, la gente mayor, el porcentaje de gente mayor que tenemos nosotros es bastante alto, ¿no? Yo creo que casi de todas nuestras congregaciones a los pies del Rey, la iglesia de Águila es la iglesia que más gente mayor tiene, ¿no? Mayores de 65 años, gente también que son de personas de riesgo, como decimos, ¿no? Y también por el hecho de que también los menores de 8 años tampoco pueden venir, entonces se baja mucho también la gente la asistencia, ¿no?, de las personas que puedan venir a la iglesia. Entonces decimos, tenemos que hacer algo. Si bien es cierto, ya estábamos haciendo cosas online, pero grabadas, ¿no? Pero claro, ahora estamos pensando, tenemos que empezar a hacer una prueba y empezar con los cultos online en directo, ¿no? Que ya es diferente. Una cosa es hacer algo grabado y tú lo pones, y otra cosa es hacer algo que vaya en directo, ¿no? Y por supuesto, tenemos técnicamente muchísimas limitaciones, ¿no?, en Águila, como lo tienen casi todas nuestras iglesias, ¿no? La única que están bien preparadas acá es Murcia, porque acá está la televisión, claro, y tenemos la sede. Pero para hacer nosotros algo en directo estamos muy, muy limitados, lo tenemos que hacer con nuestros móviles, etcétera. Y claro, entonces dijimos, el día 17 no hacemos presencial, vamos a hacer presencial a partir del 24, pero el día 17 vamos a hacer algo en directo, pero a puerta cerrada, ¿no? Simplemente con el grupo de alabanza y los trabajadores, los siervos, los facilitadores, etcétera, etcétera. Vamos a tener entonces un culto en directo, y así fue que lo hicimos, ¿no? Pero, claro, decíamos, vamos a transmitir por Facebook y por YouTube, ¿no? Pero claro, nos encontramos que en YouTube, para esto, abrimos un canal en YouTube también, de A los Pies del Rey Águila, pero claro, en el momento de querer proyectar algo en vivo, nos encontramos que YouTube no te permite hacer algo, una transmisión en directo, creo que no te permite más de 20 minutos, ¿no? A no ser que tengas 1000 suscriptores. A partir del momento que tienes 1000 suscriptores, ya YouTube te abre por decirlo, el grifo de alguna manera, y te permite técnicamente hacer muchas otras cosas que
cuando no tienes esa cantidad de suscriptores, no te lo permite, ¿no? Así que bueno, entonces ahora estamos, solamente pudimos hacer la transmisión a través de Facebook ayer. Ahí está, ¿no? En pantalla el canal para que puedan buscarlo y suscribirse. Yo voy a suscribirme ahora mismo. Y entonces, como no pudimos hacerlo, entonces ahí nos encontramos con esa imposibilidad que solamente lo podíamos hacer por Facebook y no por YouTube, ¿no? Que eso nos trajo un montón de problemas porque, claro, no lo podíamos hacer porque nos encontramos con esa imposibilidad, pero después encontramos que toda nuestra gente mayor, por hacer Facebook, hay mucha gente que no tiene Facebook. Claro. Entonces no podían conectarse, ¿no? En cambio YouTube es distinto porque ellos pican el enlace de YouTube y ya en los móviles se le abren y pueden verlo. Así que nos encontramos con el problema de que la gente mayor no se podía conectar con la reunión. Entonces, ¿sabes lo que hacían algunos hermanos? Se ve que desde su Facebook, a través del WhatsApp, se ve que le ponían la cámara y se lo retransmitían a través del WhatsApp, ¿sabes? Yeah. Así que fue una cosa tremenda. Así que bueno, yo quiero hacer un pedido de parte de ya tiene un suscrito más. De los hermanos, de Águila, que bueno, todos aquellos que queráis, si os metéis en YouTube y os metéis en el canal de A los Pies del Rey Águila, es APR Águila. Ese es el nombre, ¿no? APR Águila. Y te haces un suscriptor, te suscribes, es gratuito, no tienes que pagar nada, pero simplemente te apunta ahí, te haces un suscriptor y entonces, bueno, si llegamos a tener 1000, ya con 1000... Tenéis esa posibilidad de... Podemos tener prédicas en más de 20 minutos. Claro. Así que bueno, entonces veremos a ver si sería un milagro, ¿no? Realmente que para el domingo que viene podamos tener 1000 suscriptores y podamos transmitir por YouTube también, ¿no? Así que bueno, le dejamos ahí ese avisito. Ahí se queda y ahí Steven pues nos ponía en imagen y también podemos hacerlo, mira, ahí está. APR Águilas. Que rápidamente te suscribes en un momentito. Tomar un momentito y lo haces y así podemos tener el domingo que viene esa emisión por YouTube y también bendecimos a esa gente que es mayor, pero que se le da el enlace va a poder estar congregándose, no presencialmente, pero sí desde casa, estar muy activos en APR Águilas. También te digo que quizás lo más seguro es que te mandemos un WhatsApp a través del chat de Radio y Televisión Vida con ese enlace para que lo puedas hacer fácilmente. Así que pues ahí está el ánimo y la petición para poder tener esa posibilidad. Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos adelante ahí con el programa. Vamos entonces ya con la primera sesión que tenemos de este programa y que le hemos titulado Rumiando la palabra del domingo. Así que vamos a rumiar la palabra de ayer, ¿no? Que hemos tenido... bueno, está a cargo de esta sección el pastor Josué, así que Josué ya explica tú todo. Pues ayer tuvimos la palabra del domingo, la palabra que compartimos, Ministerio a los Pies del Rey, todos los domingos, o hemos estado compartiendo hasta ahora, a las 7 de la tarde. Seguiremos con esta sección, ya con la nueva normalidad, cuando empecemos a congregarnos presencialmente, y seguiremos con esta sección, espero, los lunes, rumiando la palabra, y seleccionaremos uno de los mensajes del domingo para poder, pues eso, rumiar, ¿no? Ya explicamos lo que era rumiar la semana pasada, ¿no? Volver a masticar y sacar los nutrientes de este alimento espiritual que Dios nos da todos los domingos. Y ayer el siervo, el pastor Benjamín Parra, nos hablaba de milagros en Mara, ¿no? Haciendo alusión y sacando la enseñanza de Éxodo 15, verso 22 al 27, y es un texto que tiene muchísimo, ¿verdad?, para enseñarnos, y voy a leerlo. Yo creo que podemos leer este texto, ya que son aproximadamente 5 versículos nada más. Dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol.
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bueno, y es tremendo este acontecimiento. Fijaos que este es el primer momento, justo después del Mar Rojo, cuando digamos que el pueblo llega a su primera prueba, ¿no? A su primera prueba en el desierto, y es como que Dios es muy enfático en querer revelarse primero de una manera nueva a ellos, y también de hablarles la importancia de que ellos estuvieran sujetos a sus estatutos y a todo lo que Dios le iba a comenzar a dar, porque era el principio. Acababan de 3 días que acababan de cruzar el Mar Rojo, habían visto el Mar Rojo abierto, habían visto el milagro portentoso de Dios, no solamente en el Mar Rojo, sino que ya habían visto cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, habían visto las plagas, habían visto los milagros, cómo Dios había destruido o quitado de en medio a Egipto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? También en nuestra vida natural yo me siento muy identificado con toda la historia del pueblo de Israel, cómo Dios en un momento dado a cada uno de nosotros nos saca de Egipto. Es un momento de júbilo. Yo me imagino a la gente saliendo después de 400 años de Egipto tremendamente jubilosos en esa salida, y de repente llegar al Mar Rojo, que todos sabemos que simboliza ese momento en el cual aún no hemos sido libres del todo de la mano de Faraón, pero sabemos que el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo simboliza el bautismo, ¿no? Y es como un corte definitivo con Egipto, con todo lo que representa nuestra vida pasada, con todo lo que representa el pecado, con todo lo que conlleva dejar atrás todo eso, y es un corte, ¿no? Y cuando estamos ahí en ese momento del bautismo, cuando estamos en esas primeras leches espirituales, estamos como con gozo, nos brota la alabanza, ¿no? Recuerdo a Miriam tomar el pandero, nada más pasar el Mar Rojo y levantar una danza, alabanza, gozo. Pero, amigo mío, en nuestra vida cristiana, después de ese subidón que nos da al principio, el Señor nos mete en su escuela, que es el desierto, ¿no? Y fijaos que nada más introducir al pueblo de Israel en el desierto viene la primera prueba, ¿no? Prueba, porque dice que estaban ahí para ser probados, ¿no? Y es curioso porque hacía apenas 3 días que habían visto milagros impresionantes de Dios, un mar rojo abierto, imaginaos qué portentosa imagen esa, ¿no? Y vieron a sus enemigos sepultados y empezaron a murmurar. No, pero fíjate que yo digo cómo el Señor manda todas estas cosas a veces para probar a sus hijos, ¿no? Porque fíjate que pasan 3 días que no hay agua, ¿no? Y por milagro encuentran un espejo de agua y cuando van a probarla está amarga. Eran agua amarga, no se pueden tomar, ¿no? Sí. Entonces era para, ¿no? Y entonces ahí surge la queja, ¿no? La queja, sí. Y bueno, sabemos por qué, ¿no? Técnicamente o físicamente, Mara era un lugar de agua salada, era porque había una concentración muy grande de sodio, y entonces hacía que el agua estuviera amarga, estuviera salada, ¿no? Y ahí aparece la figura de la prueba, ¿no? Como es inevitable a nosotros como cristianos, Dios nos mete en un desierto, porque, vuelvo a repetir, es su escuela. Y en ese desierto a veces nos encontramos con situaciones y pruebas que son amargas en nuestra vida. Entonces, algo que decía ayer Benjamín, que debemos saber y que es muy importante, es que Dios no evita la prueba, pero está con nosotros en la prueba. Y eso es lo más importante que tenemos que aprender durante la prueba, porque ahí está y reside nuestra victoria. Recuerdo cuando Jesús le dice a Pedro, el Satanás me ha pedido para zarandearos, dice, y yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte, ¿no? O sea, no le he dicho a Satanás, no lo pruebes. No lo toques. No lo toques. Porque yo me imagino a Pedro ahí en ese momento diciendo, ¿y tú qué le has dicho, Jesús? ¿Le habrás dicho? Fíjate que un poco es también a veces el evangelio que muchas veces se predica, ¿no?
A veces hay mucha gente que cuando te habla y te invita a venir a los caminos del Señor justamente como para, para entusiasmarte o para ganarte o para conquistarte, hay muchos que predican, mira, ven a Cristo, que si tú le entregas a Cristo, tu vida, tu vida va o sea, te pintan todo un camino color de rosa, ¿no? Sí. Y sin embargo es algo que está tan lejos de lo que es en realidad el verdadero camino del Señor, ¿no? Porque el camino del Señor sí, está bien, hay rosas, ¿no? Pero hay rosas con espinas, ¿no? ¿No? Que Dios mismo a propósito lo deja porque a través de eso Él también va trabajando en nuestras vidas, ¿no? Y va formando nuestra vida, nuestro carácter. Yo creo que la prueba te permite procesarte para tener la capacidad de que Dios se te revele de una manera diferente a la que habías conocido a Dios. Yo creo que cada prueba te capacita para el punto de que Dios quiere revelarse de una manera a tu vida que antes no lo había hecho. Claro. Y sin esa prueba quizás te volaría la cabeza la revelación de parte de Dios para tu vida, sino que el Señor sabe cómo hacerse necesario y sabe cómo poder hacer que el hombre pueda tener la revelación de lo que Dios quiere por ese medio de esa prueba. Es capacidad al final. Sí, la prueba. El bueno de Job dijo algo tremendo y que ha sido algo que yo siempre he tenido muy presente en mi vida, y es que Job dice de oídas que había oído, más ahora mis ojos te ven. Ahí está. Y ese de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, no sucede solamente una vez en nuestra vida. Sucede muchas veces en nuestra vida. Yo creo que constantemente. Constantemente. Porque constantemente Dios va revelando una nueva faceta de su carácter y de lo que Él quiere implementar en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que sucedió aquí, porque aquí se revela con una nueva faceta. Se revela como Jehová Rafa, Jehová tu sanador, ¿no? Tremendo. Y es lo que ayer Benjamín nos decía, ¿no? Él nos dio principios para no amargarnos en las pruebas y desiertos de la vida, principios que transforman las pruebas amargas en dulces. No sé si os ha pasado algo a vosotros, seguro que a vosotros os ha pasado lo mismo, Ernesto, Jonathan y muchos de los que nos están viendo. Esto suena fuerte, pero yo he aprendido a disfrutar los desiertos y las pruebas de Dios. No tanto por la situación que es dolorosa, sino por lo que la situación está haciendo en mí. Sí. Por lo que esa situación está formando en mí. Por cómo está produciendo paciencia, Amén. Cómo está sacando el fruto del Espíritu, cómo Dios está provocando en mí. Y todos hemos pasado situaciones dolorosas, de llanto, pero yo siempre digo, volviendo al camino, ¿no? El camino no es un camino de rosa, el camino es estrecho, pero a la vez es maravilloso. Porque el camino estrecho, la estrechez por la que entramos o por la que pasamos, produce en nosotros algo precioso. Y eso es lo que verdaderamente valoramos, y eso sí que es una rosa. O sea, el carácter que Dios forma en nosotros a través de esos peirasmos, porque la palabra que emplea muchas veces en griego para prueba es peirasmos, y tiene una connotación poderosa esa palabra, porque es probado para probar. Y no hay otra condición. O sea, esa prueba no es para devaluarte o para, como hace el diablo, destruirte. Las pruebas del Señor son para que apruebe. Amén. No es. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar en el desierto y en Mara? Hasta que apruebe. Es verdad. Es así, los desiertos duran lo que nosotros tardamos en aprender lo que Dios quiere. Decía ahí Benjamín, ¿no? eso, ¿no? Que el desierto se enfrenta y se vence. El pueblo le pedía otra opción. Y no se debe esquivar, dice. Claro. No hay otra opción, Moisés, y ahí es donde empieza la murmuración, no entender que el desierto va a generar algo en nosotros tan hermoso como dice el pastor Josué, en nuestro carácter. Quizá el obsequio, partiendo en este contexto de Mara, no era tomar agua dulce, sino el obsequio y el regalo que Dios le iba a dar al pueblo era revelarse, pero a su vez también formar en ellos algo que no había sido formado hasta el día de ahora, de ese momento in situ en Mara, para ir más allá. Al final, el agua dulce, pues sí, al final te la tomas, pero ¿y lo que ha generado en ti? El confiar que
el día de mañana, aunque venga otra prueba, Jehová Rafa está contigo, Jehová tu sanador está contigo. Amén. Porque hoy es beber agua. Al final, el agua se podía beber, tenía un sabor que era diferente al que se quería, que era dulce, pero se podía tomar. Pero la revelación, el saber que Jehová Rafa está contigo y que las próximas pruebas, tu carácter no va a estar en estos 5 principios que ahora va a dar el pastor para endulzar próximamente las siguientes pruebas, eso es el obsequio que el Señor realmente nos da. Lo valioso. Amén. Él decía algo así como que la prueba fue endulzar el agua. La revelación fue lo que verdaderamente se reveló. Que se reveló como el regalo fue el conocer a Dios como Jehová Rafa. Wow. Eso fue la revelación. ¿No? O sea, el milagro no fue tanto el convertir el agua en dulce, eso fue más bien la prueba del pueblo, porque ahí dice que los probó en eso, sino que el milagro fue que él se reveló como Jehová Rafa, ¿no? Que el pueblo pudo conocer una nueva faceta de Dios a través de esta situación. Amén. Y de ser probado, ¿no? Y es algo poderoso. Él notaba, bueno, primero nos esbozaba y notaba el simbolismo, lo que representaba ese árbol que Moisés vio cuando oró y que echó para que el agua se endulzara, ¿no? Y tiene un simbolismo, es Cristo, ¿no? Es la cruz de Cristo. La misma madera representa el madero, ¿no? El árbol representa la cruz de Cristo. Y él nos hacía alusión a que cuando estamos atravesando estos momentos duros de nuestra vida, que somos probados, tenemos que echarle a esa prueba, tenemos que echarle la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? Todo lo que Cristo proveyó en la cruz del Calvario. Muchas veces estamos pensando que Dios no responde, o que se está tardando, o que la prueba es larga. ¿Y dónde está, Señor? ¿No? Y el Señor está arriba y diciendo, yo ya lo proví, está todo provisto en la cruz del Calvario. La provisión está hecha. Lo que ustedes necesitan para afrontar esta prueba es tomar todos los beneficios y promesas de la cruz y echarlos a su situación para endulzar esa situación, ¿no? Y lo principal de la cruz es justamente es humillarse, ¿no? Es uno llegar a humillarse, ¿no? Y eso es lo que representa la cruz, en definitiva, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo lo que he notado, ¿no? Frente a situaciones así de pruebas y situaciones difíciles que te toca vivir en la vida, yo creo que hay 2 caminos que se te abren cuando te está pasando algo que tú no entiendes, ¿no? O me rebelo o me humillo, ¿no? A mí me pasó una vez, porque yo creo que Dios a todos nos prueba, especialmente yo creo que las pruebas más grandes que quizás vienen sobre la vida de un ministro, siempre con los hijos, ¿no? El Señor nos prueba con los hijos, ¿no? Sí. Así que bueno, tú tranquilo todavía, ya llegará el tiempo, ¿no? Entonces dice, bueno, si es así, entonces no tengo ninguno. No, sí. Padre, he aquí tu siervo, los que tú quieres. Yo recuerdo que hubo una vez en una encrucijada que estaba viviendo yo con una de mis hijas que estaba justo al borde de la meningite, tuvo un problema, qué sé yo, entonces, claro, una prueba tremenda, ¿no? Y claro, yo andaba llorando por los rincones, ¿no? Porque lloraba, entré en un ayuno, no entendía lo que estaba pasando, justamente se produce esa situación como consecuencia de que yo estaba justamente sirviendo al Señor. Y yo digo, ¿cómo puede ser, Señor, que tú, yo por hacer esto que para ti me pasa esto? ¿Entendés? Con mi hija era como que estaba bueno, como siempre pasa, a veces uno está en pruebas que uno no entiende lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo ahí estaba en esa encrucijada y yo ahí en ese momento tomé la decisión, dije, no entiendo nada, pero me voy a humillar, ¿no? Y ahí empecé a humillarme, entré en un ayuno y humillando mi corazón al Señor, etcétera, 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 hasta que llegó un determinado momento que el Señor me habla y me dice, así yo te quería ver, humilladito, porque hay muchas cosas que yo necesito hablarte en este tiempo y necesito que estés así, ¿no? Wow. Y tú sabes que cuando yo le dije, sí, Señor, amén, Señor, sí, así voy a estar, y ahí es que Dios puso su mano y hizo un milagro. Wow. Y solucionó el problema, ¿me entendés? Pero fue cuando yo entendí lo que Dios estaba haciendo con eso.
Lo que Dios estaba queriendo. Por eso hay una cosa que yo siempre digo, frente a una prueba, frente a una situación en la cual tú te encuentras, tienes dos caminos. ¿Revelarte? O te revelas o te humillas. Y si te humillas, se te revela. Exactamente. Total. Entonces, frente a la prueba, humillación, ¿no? Y como dice acá, es cruz. Es una de las características principales de la cruz, es que es humillarse, ¿no? Así que por eso nunca te levantes. Un consejo que te lo da un viejito. Yo pienso nunca te rebeles ni te levantes contra el Señor. Oro puro. Frente a lo que no entiendes, humíllate. Amén. Amén. ¿Cómo sería el árbol de grande? No sé. ¿Qué ¿Cómo? costaría? No, que ayer yo me imaginaba, ¿cómo sería el árbol? ¿Sería grande? ¿Entre cuánto? A lo mejor costó trabajo, ¿no? ¿Entre cuánto Desarraigarlo y echarlo. lo echarían al agua? No sé, me venían esas No, preguntas. seguro que un bonsái no era. No, pero por otro lado la gente se podía pensar, pero ¿y qué tiene que ver que Claro. poner un árbol ahí para que se Ser obediente, ¿no? cure Y las humillarte aguas, ¿no? ahí O sea, que delante. también hubo que creerle también para hacerlo, ¿no? Claro. Pero qué importante, ¿no? Esto que decía Ernesto. Todos hemos pasado. Yo te oí hablar y recordaba también una situación, ¿no? Quizá Humillarse, una de las sí. pruebas más terribles que me ha tocado afrontar a mí, ¿no? Y cómo quebrantó nuestra vida, la de Ruth, mía, cómo sufrimos también por esos momentos de amargura, pero a la vez empezar a entender y a disfrutar, ¿no? ¿Y cómo terminan? Terminan siempre cuando entendemos. Yo recuerdo en ese tiempo, ¿no? Cómo Dios se reveló a mí de una manera diferente, porque yo estaba mal, una situación muy precaria, fatal, y todos los días me levantaba a una determinada hora, muy temprano en la mañana, y buscaba al Señor, y le oraba. Y ¿sabes? En esto, Jonathan lo único que hacía era decirle, mira mi necesidad, mira cómo estoy, mira, mi. Hasta que una mañana el Señor ya se ve que se cansó de mí. Se cansó de tu meme. Se cansó de mi. Y me dijo, literalmente sentí como ¿Viste lo que hace la oveja, no? Sentí literalmente el Espíritu que me decía, ¿tú por qué te levantas a estas horas todos los días? Y yo fui sincero ahí en ese momento con Dios y con mi frustración dije, porque estoy hecho polvo, porque mi vida es un desastre. Y entonces ahí cuando el Espíritu Santo dulcemente me soltó y me dijo, esa no es la motivación que yo quiero. Yo no quiero que tú te levantes cada día porque estás hecho polvo, porque tienes una situación difícil. Quiero que te levantes porque me amas y porque quieres tener una relación conmigo y quieres que yo te instruya en el siguiente paso que tienes que dar en tu vida. ¡Wow! Impresionante. O sea, fue como de repente toda mi vida de oración estaba direccionada hacia mí y mi situación. Y de repente Dios tomó el enfoque, lo redireccionó hacia Él Wow. en mi tiempo de oración. Aleluya. Y a la semana siguiente vino la provisión que me sacó de ese desierto. Qué tremendo. Después de 2 años en el desierto. Fíjate. Y fue algo que queda ahí como Dios se reveló en una nueva faceta a mi vida, ¿no? Y es importante lo que decía Ernesto. Hay 2 maneras de afrontar Ahí está. los tiempos de Dios, ¿no? Revelarte contra Dios, enfocarlo en ti, en tu situación, en qué mal estoy, en qué ay. O humillarnos delante de Dios, entender que nuestra vida está en sus manos, que Él está trabajando en Amén. nosotros y buscar su reino, más que nuestra comodidad, porque Dios quiere enseñarnos algo. Él, vuelvo a repetir, Él no nos prueba para que no aprobemos, Él quiere que aprobemos. Ahí está, ¿no? El tomar la prueba con humillación, tomar la cruz, aunque cueste, aunque quizá la opción más cómoda para nuestra carne es rebelarnos, pero eso no nos te va a sacar del desierto, sino la humillación, el tomar la cruz aunque cueste, eso es lo que va a permitir que haya la revelación y entonces al tener la revelación podamos ser aprobados. Amén. Al final el Señor quiere eso de nosotros, que estemos humillados, porque cuando estamos humillados es cuando el canal está más abierto. Así es. Cuando estamos en nuestro poder o nuestra fuerza, nuestro ego, incluso nuestro ego y nuestra fuerza viene también de nuestra inseguridad y rencores, etcétera, muchas cosas, ¿no? Que operan en el sentimiento y en el alma del hombre. Pero cuando todo eso se baja,
Aleluya. Cuando todo eso se baja, el Señor tiene ese momento para hablarnos, revelarnos y darnos la capacidad que necesitamos para ir a otra estadía. Al final y al cabo nosotros somos nómadas. Y entonces un nómada está caracterizado por antonomasia en ir pasando de un lugar a otro, Y así somos nosotros. Así iba Israel en el desierto, ¿no? De estancia en estancia. Vamos de estancia en estancia y el Señor en cada estancia tiene una prueba para ser revelado y también para que nosotros nos podamos humillar delante de Él. Y está ahí, cómo vamos a afrontar, ¿no? Las pruebas que vienen, cómo vamos a afrontar esos tiempos de mara, esas aguas amargas. Y ahí estaban los principios que el pastor nos daba, ¿no? En fe, en oración. Ahí Sí. los tienes tú, pastor. Él nos decía cómo transformar la prueba en algo dulce o bueno, consejos para endulzar las situaciones amargas de nuestra vida. Y bueno, nos daba 4 consejos, ¿no? 4 tips, tan de moda ahora, ¿no? Sí. Número 1 es la oración. Me acaban de pasar una foto que es el árbol de Mara. Estaba Jonathan diciendo, no sé si se lo he mandado a Steven, no sé si tendrá la posibilidad de proyectarlo en televisión. Y es tremendo, es enorme. Me lo ha pasado una sierva colaboradora de aquí del programa, también, en muchas ocasiones, Manoli. Y es un árbol enorme. En medio del desierto. Sí. Enorme. Yo no sé, ahora si lo puede proyectar, Steven se lo he pasado por WhatsApp y no sé si lo podrá proyectar. Pero bueno, volvamos a lo que nos estaba hablando. El primer tip que el pastor Benjamín Parra nos daba era el de la oración, ¿no? Qué importante la oración. Fijaos que Moisés oró. Y si vemos la vida de Moisés, se caracterizaba por eso. Era un hombre que no daba un paso sin orar. También tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que era Dios hecho hombre y nunca se independizó del cielo. Siempre estuvo en cada decisión que tenía que tomar, lo vemos continuamente, yéndose y retirándose a orar, pasando noches enteras orando antes de elegir a los 12, siempre buscando la dirección de Dios. En cada momento de prueba de nuestra vida, cada momento amargo, no podemos desconectarnos del cielo, tenemos que estar conectados al cielo en oración, ¿no? Y de la oración podríamos hablar tanto, pero la oración es lo que nos permite estar conectados con la voz de Dios. Amén. Yo siempre digo, y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, la oración es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios tenemos que tener en cuenta que hay 2 interlocutores. Yo y Dios, o Dios y yo. Ahí tenemos el árbol para los que están en televisión. Gracias, Steven. Lo que decía, ¿no? Pero muchas veces tendemos en nuestra oración a pensar que nosotros, primero, tenemos 2 errores. Pensamos que nosotros somos el único interlocutor y pensamos que la oración está enfocada en nosotros. Pero la oración tiene 2 interlocutores, tiene que haber un feedback. Es Dios. Y luego tenemos que saber otra cosa, y es que el interlocutor principal de esa conversación no somos nosotros, es Dios. Amén. O sea, el que tiene que decir algo más importante no soy yo en mi oración. El que tiene que decir algo importante realmente es Dios. O sea, nosotros no acudimos a la oración tanto para que nosotros podamos convencer de algo a Dios, ¿no? Sino para asimilar de Dios lo que Él quiere traer a nuestra vida. Entonces, muchas veces cometemos ese error en nuestra oración. Nuestras oraciones van muy enfocadas en nosotros. Claro. Lo que pasa es que estamos más dispuestos a nosotros hablar y no tanto a escuchar, ¿no? Wow. Por eso yo digo, por eso te tienes que suscribir a YouTube. Por la palabra de ayer del pastor. Por eso digo que a veces cuando nosotros oramos estamos tan en la conciencia de lo que yo tengo que decir que a veces no voy con esa perspectiva de lo que Dios tiene que decirme, ¿no? Por eso yo digo, es muy importante abrir nuestro corazón, derramar nuestro corazón delante de Dios, decirle a Dios todo lo que tengamos que decir, pero no nos vayamos enseguida. Exacto. No quedémonos a esperar. Es lo que Él nos lícito diga. que vayamos con nuestras necesidades. Más, el Señor provoca esa necesidad para que le busquemos. Claro. Pero está ahí, ¿no? Es no irnos. Yo me acuerdo en este tiempo de cuarentena, el Señor me habló, me dijo, aprecio mucho a los hijos que llegan a mi presencia para escuchar. Tengo a muchos hijos que me hablan mucho,
y que cuando les voy a hablar ya han cerrado la puerta y se han ido. Y yo digo, pero entonces todo lo que me has pedido, No, ahora aparte, que te lo iba a dar, aparte tenemos que saber que muchas de las cosas que le hablamos a Dios ya las sabe y Él quiere que se las digamos, porque eso moviliza nuestra fe, ¿no? Pero yo a veces veo, no sé si a nosotros nos ha pasado, seguro que a ti también, Ernesto, pero estamos en una conversación, ¿no? Y hay una persona que está presidiendo esa conversación. Imagínate que estamos varios y está el pastor hablando. Y él nos da la posibilidad de interactuar. Pero a veces he visto que muchas veces en esas reuniones se levanta uno y monopoliza. Claro, sí. Y realmente él no es el que tiene la batuta. No sé si me explico. Entonces, con Dios pasa igual. El que lleva la batuta de esa reunión que tú tienes personal con Dios cada día, no eres tú. Es Dios. Amén. Aleluya. Es Él, Amén, el interlocutor principal. Es Él el que lleva el ritmo de esa reunión que estás teniendo con Él. Entonces, sí que hay momentos en que es una relación y le hablamos, le abrimos nuestro corazón, le decimos nuestras inquietudes. Hay momentos de pedir, hay momentos de interceder, hay momentos de... Como tenemos con nuestros hijos. Hay momentos que nos piden, hay momentos que están con nosotros, hay momentos... Igual, ¿no? Es una relación. Pero siempre desde la perspectiva de que Dios es el interlocutor de esa conversación importante y el que tiene que marcar la pauta. Entonces, la oración es importante. Claro que sí, Moisés oró y enseguida Dios le mostró. Yo imagino que Moisés no llegó a decirle, ¿cómo hago? Sino que esperó escuchar a Dios. Y enseguida Dios le mostró, toma el árbol. Y luego hay una connotación de obediencia, ¿no? Porque menudo árbol, ya hemos visto las fotos. O sea, yo no sé cómo hicieron para desarraigar eso, pero bueno, ya vemos que con un hombre no fue, ni fue un arbusto, ¿no? Que a veces hemos tenido el concepto de que Moisés echó ahí un arbusto, ¿no? No, vaya tela de árbol, qué enorme. Bueno, el segundo consejo que nos daba, esto es algo que me encanta y yo sé que a ti también, Pastor Ernesto, alabanza. Ajá. Y a ti también, Jonathan. Wow. Pero yo le escucho mucho al pastor hablar de la importancia de la alabanza y de la gratitud, porque van de la mano. ¿No? Tratamos. La gratitud, ¿no? Hacía alusión también el pastor Benjamín ayer a la importancia de la gratitud, alabanza junto con gratitud. Amén. Lo que decía, Claro. pastor, nada de queja, ¿no? La alabanza y la gratitud es todo lo contrario a la queja, porque la queja lo que refleja en nosotros es que no estamos conformes, no hay gratitud y además no hay alabanza. Claro. La queja refleja que si yo me levanto una mañana y digo, este día nublado, me estoy quejándome contra Dios porque Dios es el que ha dispuesto que el día nazca así. Entonces, en los momentos amargos de la prueba, cuidado con la queja. Porque él hacía alusión a algo. Es muy fácil alabar cuando ya a todo lo pasado, ¿no? Como dicen los españoles. Cuando ya hemos salido de la prueba y entonces cuando hemos cruzado el Mar Rojo, tomamos el pandero y alabamos, ¿no? Pero qué difícil es mantener una actitud de gratitud y de alabanza en el horno de la prueba. ¿no? Por eso es lo que decíamos, me parece, el lunes pasado, ¿no? También hablábamos un poquito del tema de la alabanza y mencionábamos el caso de Abraham, ¿no? Sí. De Abraham, digo, ¿no? Sí, de Abraham, que se fortalecía en la fe, dice, dando gloria a Dios, ¿no? Y yo creo que si nosotros nos inclinamos a alabarle al Señor, porque dice que tenemos que alabarle, como dice el Salmo, ¿no? Alabad al Señor en todo tiempo, dice. Wow. ¿no? Y si nosotros practicamos la alabanza en todo tiempo, vamos a estar, digamos, honrando y agradando al Señor, ¿no? Y por otro lado tenemos que pensar que la alabanza también es un arma de guerra. Es un arma de guerra que nos ayuda a pelear nuestras batallas en el Señor. Moviliza el cielo a nuestro favor. Exactamente. Hay momentos en que estás en una lucha, que estás en un problema y tú empiezas a alabar a Dios, ¿no? Y entonces ahí en medio de la alabanza es como que el Señor ahí mueve su brazo también. Derrite el corazón de Dios. Interviene también el Señor de una forma especial, ¿no? A través de la alabanza, ¿no? Fíjate que en algunos momentos el Señor, bueno, me viene el caso de lo que le pasó a Josafat, ¿no? Cuando Josafat estaba preocupado Crónicas, ¿no? porque venían estos pueblos que eran mucho más numerosos que ellos, venían a atacarlos y todo, y ellos se ponen a ayunar, a orar, y estaban desesperados Josafat. Y el Señor le manda un varón, dice que viene un varón de Dios y le dice a Josafat, en esta oportunidad
no habrá ocasión para que vosotros peleéis. Wow. Dice, porque la guerra es mía, dice el Señor, y yo creo que segunda de Crónica 20 me parece 20. que dice, no habrá lugar para que peleéis vosotros. Dice, porque mía es la guerra. Wow. Y entonces la instrucción que le da el Señor es que vayan adelante los cantores, los que tocaban instrumentos y todo eso. O sea que fíjate que él lo manda al frente de batalla, no a los que tenían las espadas, los que tenían las armas, lo manda a los cantores. A los levitas y a los cantores. Y dice que cuando llegaron al lugar de la línea donde se posicionaban para después enfrentarse contra los enemigos, dice que ahí se ponen a alabar al Señor. Wow. Y cuando se ponen a alabar al Señor, dice que vino un espíritu de confusión Se mataban entre sobre ellos. los enemigos, que se empezaron a matar entre ellos, ¿no? Y la verdad que ahí Dios les dio una victoria impresionante, pero el Señor peleó a favor de ellos cuando ellos se pusieron a alabarle al Señor. Wow. Y eso a mí me enseña, me ilustra de que el Señor se manifiesta a través de la alabanza de su pueblo. Amén. Y hay momentos, es verdad, hay momentos para todo, hay momentos para clamar, pero hay momentos en que nosotros tenemos que aunque tengamos el pescado sin vender, pero hay momentos, ¿no?, en que tenemos que ponernos a alabar al Señor. Amén. Bueno, acá se terminó el asunto. Acá vamos a alabarle al Señor y vamos a glorificarle. Y en medio de alabarle y glorificarle, vamos a ver la gloria de Dios manifestándose. Amén. Así es, porque este tiempo de Josafat era una crisis. Terrible. Era un tiempo de amargura. Sí, sí. Y ellos, por fe, alabaron antes de ver la victoria. Fíjate que fue la alabanza y la gratitud a Sí. Dios, el expresarle a Dios lo que Él es, lo que dio la victoria en este caso, ¿no? Y fíjate que eso tuvieron que creerle al Señor, porque te va a decir, el Señor dice, mire, no habrá lugar para que peleéis vosotros. Yo soy el que voy a pelear porque mía es la guerra, ¿no? Y la instrucción que el Señor le da, que los que vayan al frente sean los cantores. Y sean los que tocaban los instrumentos, no los que tenían las armas. Valientes los cantores. Entonces era para decir, bueno, tenían que creer ellos también. Amén. Porque decir, bueno, ¿cómo mandan los cantores adelante? ¿Me entiendes? Y sin embargo lo hacen, y cuando ellos se ponen a cantar, cuando se ponen a alabar a Dios ahí obra a hablaba favor el de su pastor pueblo. Benjamín, hablaba de dos vertientes, ¿no? La alabanza durante la prueba y la alabanza después de la prueba, después Claro. de ver el milagro. Yo creo que la alabanza después del milagro comienza en la alabanza en medio de la prueba. Es la parte más rápida para llegar a esta alabanza, ¿no? De gratitud y de ver el poder de Dios. La alabanza es como dice el pastor, una guerra, es un arma de guerra. Y al final... Me viene la alabanza de Dani Berrio, ¿no? Sí. Alaba, en todo tiempo alaba, está sufriendo alaba, ¿no? Claro, y ese es el momento. Y decía, hay uno que pareciera que para nosotros es más difícil expresar o elevar, pero es la más necesaria. Porque es en el momento de prueba en la que más necesita. Ya la otra se genera de una manera espontánea de ver el poderío de Dios actuando a favor nuestro. Amén. Pero esa que es difícil es la que más necesaria Sí, es sí. para nuestra vida, que es en medio de la prueba, alabar a Dios. Sí, el tercer consejo, la palabra, ¿no? Hemos hablado mucho sobre esto, sobre la palabra. Hemos dicho que el árbol en este pasaje representaba la cruz de Cristo, pero también se nos revela en la Biblia, ahí en Proverbios 3 nos daba él la cita en el verso 1 y en el 18, como que la palabra de Dios, como los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, el consejo de Dios, es también el árbol de vida, ¿no? Entonces, es tiempo en los momentos de amargura, en los momentos de prueba, de dificultad, es tiempo de caminar sobre la palabra, de afirmarnos en la palabra, de escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír. Amén, amén. Él decía algo muy, muy, muy práctico, ¿no? Y es leer las escrituras en voz alta, declararlas en voz alta. Muchas veces las leemos con el pensamiento, pero hay momentos en nuestra vida, sobre todo los de prueba y los de situaciones difíciles, en las que tenemos que declarar la palabra de Dios, porque Así la es. fe viene por el oír, ¿no? Amén. Y, bueno, el cuarto consejo que nos dejaba, yo creo que es el catalizador de los otros tres. Claro. Porque los otros tres sin fe no funcionan, ¿no? Digamos que la fe la base es la base de los otros tres, ¿no? De la oración, de la alabanza Wow. y de creer la palabra, ¿no? Y nos hablaba de que la fe no olvida, ¿no? Amén. Fijaos que apenas 3 días habían pasado de que habían visto el Mar Rojo abierto y ya se habían olvidado, ¿no? En una fe inmadura. Qué barbaridad. Algo que te sorprende, ¿no? Pero la fe hace memoria, la fe mira atrás
y se fortalece en lo que Dios ha hecho ya en nuestra vida, ¿no? Amén. O sea, Yo notaba una frase. El recuerdo de lo que Dios ha hecho es el que te proyecta hacia adelante. Claro. Tú le puedes creer lo que Dios va a hacer por lo que ya Dios ha hecho, en definitiva, ¿no? Eso, entonces Dios nos va llevando vamos a decir, hay una canción que dice de fe en fe, de gloria en gloria seguimos a Jesús, ¿no? Amén. Y o sea que la fe tiene que ir creciendo. ¿Y de qué manera va creciendo la fe? En la medida que voy experimentando al Señor, ¿no? ¿Cómo vamos a crecer en fe si nunca somos probados? Claro, exactamente. Es algo, si todo te sale, como decía el pastor Ernesto, camino de rosa, flower power, y no tienes nunca ninguna dificultad ni ninguna pared, porque eso es lo que significaba Sur, ¿no? El desierto de Sur era pared. Sur significaba pared, ¿no? Si no tenemos ningún contratiempo nunca, ¿cómo se va a fortalecer o cómo se va a probar nuestra fe? Exactamente. Tiene que ser probada ahí, ¿no? Yo notaba una frase: la fe mira el pasado para afirmarse en el presente y lanzarse hacia el futuro. Wow. Es una frase que me vino escuchando a Benjamín, ¿no? La fe mira el pasado para afirmarse en el presente y lanzarse hacia el futuro, ¿no? Así que decía Benjamín, la gente sin fe está amargada, ¿no? Wow. Y es verdad, hoy lo vemos que la gente... Yo afrontar esta situación que estamos viviendo a nivel mundial sin fe, nosotros no nos damos cuenta porque tenemos la fe, tenemos a Dios, pero ¿cómo lo estarán pasando la gente que no tiene fe? Bueno, yo pensaba estos días justamente en esto, fíjate, toda esta pandemia, todo esto esta situación que está pasando, que los mismos médicos, los mismos científicos, ellos mismos te dicen de que es algo que para ellos es todo un misterio, que no saben cómo manejar esto. Yo creo que eso, para alguien que no tiene la fe en Dios, para alguien que no tiene a Dios, debe ser terrible. Digo yo. Claro. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, ¿no? A nosotros que nos hace estar tranquilos y todo esto es porque tenemos al Señor. Totalmente. ¿Y cuántas veces sentimos que el diablo golpea nuestra puerta para preocuparnos? Sí. Para meternos miedo, para meternos, ¿no? Temor. Y a mí me pasa, a cada momento me pasa y me tengo que sobreponer. ¿Me entiendes? Porque el miedo viene a golpear mi puerta también para decir, mira esto, y ya es como que uno... Y te tienes que recomponer, decir, no, y ya te tomas ya tomas tu posición. Tomas autoridad. Tomas la posición que tenés en el Señor, ¿no? Echas mano de la fe. Exactamente. Pero yo digo, ¿y la gente que no tiene eso? ¿Cómo hace? ¿No? Complicado. Por eso te digo que dice que se han disparado, se estaba hablando el otro día, escuchaba una noticia, que se ha disparado todo el tema de los psicólogos y de toda la atención de las personas que están en depresión, en ansiedad, que son tremendas. Es la enfermedad de este momento. Fíjate, el tema de la ansiedad, la depresión, el tener que consultar al psicólogo. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida en este momento, ¿no? Así que yo digo, qué bendición que tenemos, ¿no? Lo que tenemos al Señor realmente. Amén. Sí, Señor. Y bueno, ya ahí nos dejaba un último punto, Benjamín, para, digamos, poner la rúbrica con el rema de la palabra. Y es que dice que él hacía alusión de que Dios quería darles algo más que agua dulce. Y es lo que habíamos hablado, ¿no? Lo que venimos hablando. Él quería revelarse como Jehová Rafa, quería revelar otra faceta de lo que Él es, ¿no? Y ese era el verdadero milagro, ¿no? Así que siempre que afrontemos una prueba amarga en nuestra vida, tenemos que aplicarle el árbol, ¿no? Y aplicar el árbol es finalmente aplicar estos consejos, ¿no? Echar sobre esa situación amarga el afirmarnos en la oración, el seguir con una actitud de alabanza, de gratitud, el afirmarnos en la palabra de Dios, el fortalecernos en la fe. Y eso va a hacer, si nosotros actuamos con esos 4 principios, va a hacer que nosotros conozcamos a Dios. Amén. En otra faceta de nuestra vida. Amén. Y podamos decir como Job, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven después de este tiempo de mara, ¿no? De aguas amargas, que es lo que quiere decir mara, amargura, ¿no? Así que ahí queda, yo creo que si no queréis añadir nada más, ya nos hemos ido un poco de tiempo. Sí, lo repasamos, pero bueno. Sí, pero bueno, estaba bueno esto, estaba bueno. Gracias, Pastor Benjamín, por compartir esa palabra, la recibimos. Bien. Dios te bendiga. Y la rumiamos. Aleluya. Sí, Señor. Bien. Amén.
Perfecto, vamos entonces ya, digamos, a otra sección de nuestro programa. Y bueno, tenemos ahí la sección que se la hemos dejado a Jonathan. Cuéntanos un poquito, a ver de qué va la cosa. Pues el título es Una escena o un mensaje. Es ver y tomar una escena que en el momento de ver una película, ya una vez ya lo hicimos con el pastor Josué y lanzamos ese challenge, ese reto de que si usted tenía una escena que le había permitido reflexionar en ella y tenía un mensaje para usted que no la pudiera compartir, por eso al principio del programa también abríamos las líneas. ¿Se la recuerda? ¿Puedo participar yo? Claro, tú Tengo puedes. una frase. Sí. Yo quiero participar. Pues. ¿Tengo que mandarlo yo al challenge también? Sí, claro. Puedes hacerlo al 678-711-683 más 34 con el prefijo de España si lo hace fuera de la nación española. Recibiremos un mensaje y lo podremos tratar aquí en directo si usted lo desea. Enviarnos esa escena y esa reflexión. Y yo en esta mañana pues quería traer una y bajo esta pregunta: ¿necesita el mundo un salvador? Y ahí viene a colación, ¿no?, de lo que hablábamos ahora, los momentos amargos que estamos viviendo. Necesitamos un salvador para ello, necesitamos a alguien que nos ayude. Somos capaces de reconocer que en nuestra propia fuerza no podemos, somos capaces de pedir ayuda cuando lo necesitamos. Así que quiero que veamos la escena y a partir de ahí vamos a desmenuzar y abrir ciertos pensamientos que esa reflexión pueda abrir en nuestra mente ventanas para que pensamientos buenos, loables, puedan llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Dentro vídeo. Amén. El mundo no necesita un salvador. Y yo tampoco. Lois, quiero que me acompañes. ¿Para qué? Quisiera enseñarte algo. Por favor. No puedo tardar. Y no lo harás. Clark opina que te marchaste sin despedirte porque te resultaba difícil decir adiós. Personalmente creo que es absurdo. Clark, Un compañero de trabajo. probablemente tenga razón. ¿Sabes? Richard es piloto. Vuelo con él muchísimas veces. Pero así no. Había olvidado el calor que desprendes. Escucha. ¿Qué oyes? Nada. Yo lo oigo todo. Has escrito que el mundo no necesita un salvador. Pero cada día oigo a la gente clamar por uno. Ahí estaba esa pregunta. Bueno, no quiero entrar mucho en lo que representa este superhéroe ni la analogía que tiene, es evidente. Bueno, el creador de Superman era judío. Sí, totalmente. Y muchas de del nombre del padre de Superman, etcétera, Sí. son palabras
judío, en hebreo, que refiere a Dios habla, pero no quiero entrar en esa referencia. Claro. Pero sí sabemos que en la gran pantalla hay muchos superhéroes, pero muchos de ellos toman muchas características del superhéroe por antonomasia de la humanidad, Que es Jesucristo. El El Dios que se hizo hombre para salvar al hombre. Así es. Y aquí veíamos cómo Lois le dice, es más, ella se hace con una gran repercusión o una gran fama, notoriedad en su trabajo o en el mundo en el que trabaja, que es el periodismo, a través de una fotografía de Superman bajo el lema: el mundo no necesita un salvador, un héroe, un salvador, ni yo tampoco. Y gana el premio Pulitzer, que es el premio más reconocido para la fotografía. Así que yo hoy quería preguntaros, lanzar esa pregunta: ¿creéis que necesitamos un salvador? Wow. Me ministra mucho, bueno, me sirve mucho y me edifica. Parece mentira que esté diciendo que me edifica la película de Superman, ¿no? Pero, pero me gusta cuando dice: ¿qué oyes? Dice: yo no oigo nada. Y él dice: yo lo oigo todo. Wow. O sea, digo, así es Dios, ¿no? Dios oye todo, ¿no? Oye el lamento de una humanidad que en tiempos como los que estamos viviendo ahora, parece que clama, ¿no? Clama en este momento, ¿no? Por un Salvador, ¿no? Y el hombre clama incluso sin hablar. Clama con su actitud, con su forma de vivir, con su manera de Totalmente. actuar. Y es un poco lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando miramos la situación que se está viviendo hoy, concretamente lo que estamos viviendo acá en España, lo que se está viviendo en términos general en el mundo, ¿qué diferencia hay, ¿no? Entre aquellos que tenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y con aquellas personas que no tienen esta fe, ¿no? Así que vaya que si no necesita este mundo un salvador, ¿no? Pues es así. Quiero centrarme, ya he dicho, no me quiero centrar en la persona o en el personaje, mejor dicho, sino que quiero desmenuzar a través de reflexiones, porque esto se trata de una escena, un mensaje, pero un mensaje siempre viene a través de una reflexión. Entonces quiero prestaros o daros mis reflexiones para, en un ámbito del subconsciente humano, abrir una ventana que pueda entrar un pensamiento loable, un pensamiento bueno, también abarcarlo en la situación actual en la cual estamos y también pues ver realmente si podemos ser capaces de tener la humildad y el reconocer que necesitamos ayuda, un salvador en este tiempo. Para ello, para despejar ese subconsciente humano que a veces tenemos, pues véase a través de las experiencias de nuestra vida, del rencor, del haber sido defraudados, muchas cosas, ¿no? Y que sucede. Y ahora lanzo otra pregunta. Pastor, dime algo que no necesitas. Algo que yo no necesite. Está pillado. No. ¿Cómo? Algo que no necesites. Uf, así a vos de pronto. Me dejaste... Seguramente hay un montón de cosas que no necesitan, ¿no? Algo que yo no necesite. Ok, está bien. Algo que no necesites. No necesito a mi viejo hombre, pero lo tengo. No necesitas eso, ok. Decirme algo así rápido que necesitéis, que os venga a la mente. Algo que necesitas. Pues necesito al Señor, lo necesito cada día. Lo mismo, es lo único que necesitamos realmente. Al Señor, ¿vale? Ok. Ahí estamos muy espirituales, ¿eh? Sí. Os veo espirituales. Pero quería con esta pregunta dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ahí está el punto. La diferencia en lo que tardamos en contestar lo que necesitamos a lo que no necesitamos. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos lo tenemos latente cada día. Sí, lo tenemos muy presente. Claro. Lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y muchas veces en nuestra boca. Entonces me sorprende esta actriz. Tardamos menos en decir, ¿no? Lo que necesitamos que lo que no necesitamos. Así es. Entonces ahí está la cuestión del subconsciente del ser humano. Ahí Lois dice: yo no necesito un salvador, ni el mundo tampoco. Mira, déjame decirte algo. Algo que tú no necesitas no lo tienes en tu mente y mucho menos lo tienes en tu boca. Así que te lanzo esa pregunta. ¿Qué no necesitas
o qué necesitas. Sí. Para que pienses, porque a veces el subconsciente, el hablar desde nuestro dolor, el hablar desde nuestro desconocimiento, el hablar desde nuestro rencor, de nuestra experiencia personal, si en algún momento en tu vida has dicho no necesito a Dios, no necesito al Señor, no necesito un Salvador, quiero decirte que subconscientemente estás diciendo que lo necesitas. Claro. Claro, es lo que pasa mucho con los movimientos ateos, ¿no? Claro. Nacen de eso mismo, o sea, se declaran ateos, pero realmente su obsesión es Dios. Claro. La obsesión de un ateo es Dios, sea para rebatirlo o sea para intentar ir en contra, pero si te das cuenta, su obsesión es Dios, ¿no? Es de lo que hablan continuamente, ¿no? Decía un ateo ilustre que luego se convirtió al Señor, se llama C.S. Lewis, decía que él estaba enfadado con Dios por no existir. O sea, cuando él se declaraba ateo, dice, yo es que lo que estaba era enfadado con Dios por no existir. O sea, que lo que realmente quería es que existiera. Claro. Claro, pasa mucho que incluso se van la vida en ello, en demostrar que Dios no existe. Yo no me llevaría mi vida entera en demostrar algo que no existe. Si no existe, ¿para qué quiero demostrar que no existe? Claro. ¿Para qué estoy empeñando mi vida en eso? ¿Para qué empeño? Es algo ilógico. Y mucho más, me venía este ejemplo, ¿no? Un animal o un perro no ladra algo que no existe, que no está. Claro. Siempre va a ladrar si algo se está moviendo, si algo está existiendo. Entonces, para avalar este pensamiento o esta reflexión que les traigo, yo escribía lo siguiente: algo que no necesitas no lo tienes en la mente y mucho menos en la boca. Es más, intrínsecamente podríamos afirmar que esa frase se dice porque sí lo necesitas. Wow. Si pudiéramos ver el interior de la persona que expresa esto, casi en todos podríamos cambiar la frase en el mundo necesita un Salvador y yo también. Pero lo que sucede es que vemos nuestra óptica o como visión de la vida, la vemos a través de nuestro dolor, de nuestro rencor, de nuestras decepciones, incluso lastimosamente muchas veces desde nuestro orgullo. Pero casi todas las personas que expresan eso, se podría cambiar la frase, el mundo necesita un Salvador y yo también lo necesito. Déjame decirte eso, que si alguna vez has expresado que no necesitas a Dios, que no necesitas a Jesús, déjame decirte que estás cerca de reconocer que lo necesitas. Porque ese subconsciente, esa manera de decirlo, ya atribuye o tiene una connotación de que sí lo necesitas. Claro. Lo que Lois, en este caso en la película, estaba intentando decir es que realmente necesitaba un Salvador. Es más, ella... El mundo necesitaba un Salvador y ella también. Ella estaba afectada en ese momento. No quiero hacer spoiler de la película, pero ella estaba afectada porque cuando ella anuncia ese artículo y recibe el premio Pulitzer a través de esa fotografía y esa frase, que hoy día la ganaría, si viéramos una foto, quizás hoy día menos, pero antes de todo lo que ha sucedido, quizás se llevaría una fotografía de Jesús y decir que no necesitamos un Salvador, quizás ganaría, ¿no? El Pulitzer. Pero entonces Superman se tira 7 años sin aparecer. Y la primera frase que esta mujer le dice a Superman, que eran muy conocidos porque hacían artículos juntos, le dice que no necesita un Salvador y el mundo tampoco. Eso quiere decir que sí lo necesitaba y es más, lo estaba esperando por mucho tiempo en su subconsciente. Y esa frase lo denota así. En este momento, ese es un momento que yo quería, esa reflexión, que abrir una ventana en tu pensamiento, en tu mente, en tu corazón, para que veas que a veces el subconsciente del ser humano nos juega una mala pasada y que realmente sí necesitamos un Salvador. Ahora quiero hablar en la actualidad y quiero también que valoremos lo siguiente. Es más, que creo que este tipo de expresiones son un desconocimiento profundo de cuál es la verdadera solución a los problemas de la humanidad. Muchas veces expresamos que no necesitamos ayuda porque desconocemos que esa ayuda nos va a beneficiar de una manera grata. A veces creemos que en nuestra propia fuerza vamos a conseguir algo, pero llega un momento que te das cuenta que no. Y entonces has gastado tu fuerza, tu tiempo, tus recursos y has dicho, madre mía, si hubiera pedido ayuda aquí, a lo mejor todo esto no lo hubiera hecho y no hubiera perdido mi tiempo, mi fuerza, mis recursos. Por eso yo te invito a que puedas valorar
este pensamiento, que no te quedes en el desconocimiento de un Salvador, sino que puedas conocerlo. Ahora nos vamos a la actualidad. Vamos a hablar de la actualidad. La enfermedad del COVID-19 es ahora mismo lo que estamos viviendo y la realidad de nuestro nuestro diario vivir. Es decir que no necesitamos un Salvador es como decir que no necesitamos una vacuna para el COVID-19. Decir que no necesitamos un Salvador es como decir que no tenemos que ponerle un remedio a esta enfermedad. Es más, te digo algo, creo que esta enfermedad, si no tuviera una tasa tan grande en mortalidad, no hubiera tenido la repercusión mundial como para tumbar grandes potencias farmacéuticas, científicos, investigadores, naciones grandes, como lo ha hecho. ¿Qué quiero decir? Que quizá todos esos gobiernos en los cuales tú estás poniendo tu confianza, todos esos científicos que estás poniendo tu confianza, todos esos recursos que tú crees que te van a traer la solución a la enfermedad, no van a poder resolver lo que ella genera, que es la muerte, por lo cual se está atacando a la enfermedad y nos está haciendo pues morir cada día a través de esa enfermedad. ¿Qué quiero decirte? Que sí necesitamos un Salvador. Que tu confianza no puede estar en un gobierno, que tu confianza no puede estar en un científico, que tu confianza no puede estar en grandes potencias farmacéuticas, porque van a resolver la enfermedad, pero no van a resolver la muerte por enfermedad de COVID-19, pero no la muerte en el ser humano. En cambio, el Salvador que yo hoy te traigo, sí resuelve eso. Resuelve la enfermedad del pecado y quita el aguijón del pecado, quita la muerte de nuestra vida. Entonces podemos evaluar en la actualidad que no querer o pensar no necesitar un Salvador es como pensar que no necesitamos una vacuna para el COVID-19. Así es. Wow. Sí. Bueno, existe una pandemia que es la peor del mundo, ¿no? Que es el pecado. Sí. Esa es la peor pandemia y esa es la que mata realmente. Porque el COVID te puede matar físicamente, pero el pecado te mata eternamente, ¿no? La segunda muerte de la que habla la Biblia. Así que hay una pandemia que es más terrible y que se lleva más vidas que el propio COVID o que cualquier otra pandemia o virus que hemos afrontado en la historia de la humanidad, ¿no? Y ahí sí que hay una vacuna. Cristo en la cruz del Calvario fue la vacuna. Recuerdo cómo Moisés levantó la serpiente, ¿no? En medio del desierto, porque Dios le ordenó que levantaran la serpiente de bronce, porque cuando los israelitas en el desierto estaban siendo mordidos por esas serpientes ardientes, y él la eligió. Dios le ordenó que la eligiera, la puso, y cada vez que un israelita era mordido, miraba a esa serpiente, ¿no? Y era sanado, ¿no? Era el antídoto contra ese veneno, ¿no? Contra esa pandemia que estaban siendo las serpientes ardientes. Y eso fue una señal de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Figura de lo que hace, de lo que realmente ¿no? hace Cristo, ¿no? Sí, Aleluya. dice que la serpiente te herirá en el carcañal, palabra profética hacia Jesús, pero él, Jesús, le pisará la cabeza a la serpiente, ¿no? Y él tuvo que hacerse pecado para poder vacunarnos del pecado, para ser el antídoto contra el pecado. Fijaos que el antídoto contra el veneno se hace con veneno, en pequeñas dosis. Se utiliza el mismo veneno para hacer el antídoto. O sea, Jesús se tuvo que hacer pecado en la cruz del Calvario, cargar con nuestra iniquidad para ser la vacuna, el antídoto contra esa pandemia, contra ese virus que es el pecado que nos aleja de Dios. Así que tremenda reflexión esta, es verdad. Wow. Necesitamos un Salvador. Necesitamos una vacuna para el COVID para no morirnos, pero necesitamos a Cristo para vivir eternamente, ¿no? Así es, y creo y tengo la sensación y avalo esta sensación que tengo en que algo que no vemos nos ha tumbado. Algo que no podemos ver con el ojo humano nos ha tumbado. Y hemos podido ver la fragilidad de las naciones. Hemos podido ver lo frágil que somos. Yo creo que es una oportunidad este tiempo, el ver que grandes potencias, grandes gobiernos no han podido traer una solución rápida a esto, como para ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos ayuda, necesitamos un Salvador. Y esta es la reflexión, o creo que es lo que está sucediendo ahora.
y es la siguiente. Tengo la sensación, yo escribía, que hoy vivimos, en el día que hoy vivimos, el porcentaje de las personas que decían no necesitar a un Salvador ha disminuido. Y el porcentaje de las personas que decían que lo necesitábamos ha aumentado y se ha afirmado. Necesitamos un Salvador que nos salve de la muerte eterna. Ahora, otra cuestión para seguir abriendo ventanas en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. ¿Necesita ese Salvador? ¿Nos necesita ese Salvador a nosotros? ¿Qué decís vosotros? ¿Qué pensáis? Que si el Salvador nos necesita a nosotros, bueno, en realidad Él no nos necesita, ¿no? Porque en definitiva, cuando hablamos de necesidad, hablamos de imperfección, ¿no? Las personas que tienen necesidad de algo es porque somos imperfectos. En el caso de Dios, en Dios no hay imperfección, así que por lo tanto, en Dios no hay necesidad, en definitiva, ¿no? Así que por eso yo creo que en Dios no hay necesidad. Si realmente Dios quiere estar con nosotros, es una manifestación de su amor, de su misericordia, pero no es porque Él necesite. Yo no puedo hacer que Dios sea más Dios. Yo qué puedo darle a Dios que Dios no tenga, ¿no? Porque supuestamente si Dios me necesitara a mí, entonces tendríamos que decir, bueno, a ver, ¿qué tengo yo que Dios no tiene? ¿No? Como para que yo pueda a Dios darle algo que Él necesite. ¿Entiendes? Sí. Bueno, yo creo que Dios, en cierto modo, espera de nosotros lo que Él mismo nos da. Dice que todo lo que sube al cielo es lo que bajó del cielo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros hemos recibido algo, el don, el regalo de la vida nueva en Cristo Jesús a través de la fe. Y lo que Dios espera es que nosotros nos manifestemos en esa vida para que todo lo que hagamos lo hagamos en esa dimensión y pueda agradar. Yo creo que no agradamos al Padre cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas o en nuestra propia iniciativa, sino que la única manera de agradarle a Él es unirnos a Él en el Espíritu. Entonces entramos en esa maravillosa palabra o palabra que se llama cooperatividad, que es algo que nos vuela la cabeza. O sea, pensar que Dios quiere hacerlo con nosotros. Hombres imperfectos, hombres que somos pecadores, que nacemos en pecado, y resulta que Dios ha dictaminado que quiere hacerlo con nosotros en la tierra. O sea, que no nos necesita, pero cuando estamos en Él, formamos parte de Él en el Espíritu, y entonces sí nos puede usar, sí nos necesita, porque somos una extensión suya, ¿no? Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces hay ahí como esa mezcla de que realmente Dios no necesita al hombre, pero realmente Dios no necesita al hombre pecador. Pero cuando Él lo transforma, se revela su vida y lo salva, y le da una nueva identidad y una nueva vida, entonces cuando lo hace formar parte de Él, entonces cuando Él mismo puede usarlo. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Y que nos tiene de rodillas. Yo digo, Señor, ¿cómo tú puedes querer usar una vasija como nosotros, tan imperfecta por fuera, pero que alberga un gran tesoro, ¿no? Que es el Espíritu de Dios que hemos recibido, ese nuevo hombre que recibe, que es el continente de ese contenido maravilloso que es el Espíritu Santo, ¿no? Pues podríamos decir que en la vertiente que cuando ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y ya estamos en su familia, ya estamos en su reino, Él tiene por misericordia tomarnos para llevar a cabo su voluntad. Lo que decía el pastor, pura misericordia y amor. O sea, llevar su voluntad. Pero evidentemente como Salvador, desde la figura de Salvador, no nos necesitaba para existir o llevar a cabo todo lo que Él quería hacer. Pero en cambio, Él se dio por amor, porque Él sí sabía que nosotros lo necesitábamos. Amén. Ahí está la cuestión. Quizás Él no nos necesitaba, pero porque sabía que algún momento en tu vida ibas a pasar la situación que estás pasando hoy. De temor, de incertidumbre, de no saber a dónde vas a tirar el día de mañana, que no sabes qué va a pasar con tu familia, en el ámbito de la salud y en el ámbito de la economía, de cómo sustentarte. El Señor Jesús murió en una cruz por amor, porque sabía que hoy tú le ibas a necesitar. Amén. Así que le necesitamos. Sí, y con esto quiero
terminar o casi terminar en la siguiente frase que aquí dice Superman. Dices que el mundo no necesita un salvador, pero cada día yo oigo a la gente clamar por uno. Claro. Decirte que muchas veces clamamos cuando nos quejamos o expresamos nuestro dolor. Levantamos nuestra voz para pedir socorro o luchas con todas tus fuerzas por algo que finalmente no consigues y llegas a una gran frustración. Déjame decirte que todo ello el Salvador lo escucha. Todas tus quejas, todos tus momentos de aflicción, en los momentos que estás mal y lo elevas y te quejas, el Salvador desde el cielo está escuchándote. Si tan solo aceptaras y reconocieras a Jesús como tal, como ese Salvador, y invocaras en ese clamor su nombre, si todas esas quejas o esa petición de socorro indirectamente pusieras el nombre de Jesús, Él traería sanidad, traería salvación y traería solución a tu vida. Por eso yo te invito a que puedas reconocerlo como tu Salvador y puedas invocar en esos clamores el nombre de Jesús. Y Él, cuando llega a una vida, trae estas tres cosas: sanidad, ya sea del alma, del cuerpo, trae la solución, la capacidad para la prueba y trae con ello también la salvación de tu vida. Y para que veas que esto es un acto loable, quiero hacerte una reflexión última para que aceptes todas estas reflexiones y estos pensamientos con la intención de que abras tu corazón, pero puedas ver la intención que hay en nosotros. Creo que el que tiene un Salvador tiene que tener claro en su momento, en el día en el que vivimos, cómo explicar a las otras personas que no lo tienen, cómo tenerlo. Creo que como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos tener esto claro. Y cada momento en el cual veamos a alguien que necesita un Salvador, podamos explicarlo de una manera que le pueda permitir a esa persona aceptarlo en su corazón. Decir que esto te va a volar un poco la cabeza y va en contra de los pensamientos o reflexiones que te estaba diciendo, pero yo te puedo decir que yo ya no necesito un Salvador. Yo no lo necesito. Yo no necesito una camiseta verde, negra y blanca. Ya la tengo. Quizá Josué sí la necesita para ir como yo, pero yo no la necesito. Lo que yo ya tengo, yo ya no lo necesito. Yo necesito la relación con Jesús cada día. Yo necesito que Él me ayude, que me bendiga, yo someterme a su voluntad y caminar de la mano. ¿Qué quiero decirte con esto? Que mi intención es compartir. Cuando hablamos de compartir siempre vemos un gesto de generosidad, un gesto de afecto, de amor. ¿Vas a dejar la camiseta? Sí, claro que Vale. sí. Cuando tú quieras. Tienes que compartirme la camiseta. Compartirte la camiseta. Era un ejemplo visual Claro. para que entiendas que lo que estamos haciendo es compartir de gracia. Aquello que un día se nos reveló por gracia. Sí, Señor. Ese Salvador que yo ya tengo, no necesito que me vuelva a salvar. Ya me salvó. Necesito que yo pueda estar a su lado cada día de mi vida para que esa relación crezca y lo conozca en muchas dimensiones, como Padre, como sustentador, como Dios que me protege, alabarlo, adorarlo. Pero yo ya tengo mi salvación escondida en Cristo Jesús. Por eso quiero en esta mañana, en este acto loable, en este acto generoso, compartirlo contigo. Tú sí lo necesitas. Necesitas un Salvador. Y ese Salvador tiene nombre. Es Cristo Jesús. Murió en una cruz por ti y está esperando que lo aceptes en tu corazón como Señor, único y suficiente Salvador para comenzar a tener una vida bonita, buena y perfecta, agradable, como es su voluntad. Te creó con voluntad, te creó con un propósito y está deseando revelarse a tu vida. Así que te invito a que en este tiempo puedas aceptar este reto que te lanzo, que es aceptar y reconocer que necesitas un Salvador. Muy bien, aleluya. Ahí te dejamos ese precioso mensaje y bueno, queremos que sepas que acá en Radio Televisión Vida estamos a tu disposición para ayudarte. Si quieres entregar tu vida a Cristo,
ya sabes, aquí estamos para ayudarte, puedes comunicarte por teléfono y bueno, con mucho gusto estamos a disposición, ¿verdad? Así es. Para ayudar a todos los que quieran hacerlo. En este tiempo es muy necesario, ¿no? Hemos dicho mucho y hemos valorado mucho esos gestos de generosidad, esos gestos de empatía. Entonces, yo creo que la mejor manera de empatizar con la humanidad en este tiempo, con nuestro vecino, con cada uno de los que nos rodean, es tener bien claro cómo expresar que necesitan un Salvador. Así que también lanzo ese reto a los que no tienen a Jesús como su Salvador, pero también a los que lo tenemos, a que lo tengas claro, que tengas una manera de decir o hacer que la persona vea que necesita a Jesús. Y también abrimos ese espacio para el challenge, que nos puedas enviar esa escena que te hizo reflexionar, juntamente con la reflexión, para algún día, si así lo haces, podamos tratarlo también en directo y compartir un tiempo bueno aquí en Radio y Televisión Vida. Muy bien, perfecto. Dejamos ahí esa sección. Teníamos ahí programado un vídeo musical para ver, para escuchar, pero se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Así que le decimos a nuestros compañeros que no pondremos al final ese vídeo, debido a que ya se nos echa el tiempo encima. Nos quedan ya 20 minutitos de programa y vamos a pasar a la siguiente sección. Sabemos, ¿no?, que estamos en este tiempo todavía de un confinamiento un tanto parcial, porque ya no es de la manera que lo teníamos antes, ¿no? Y yo sé que a través de otros programas de Fe en Tiempo de Pandemia se han estado recomendando también libros, ¿no? Porque yo creo que en este tiempo de confinamiento podemos decir que tenemos un poco más de tiempo, ¿no? El hecho, al tener que estar encerraditos en casa, es como que tenemos más tiempo para orar, más tiempo para estudiar, para leer, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que es muy importante que hagamos en este tiempo es dedicar un tiempo a la lectura, ¿no? Sí. A la buena lectura, porque no debemos olvidarnos que cada uno de nosotros, en resumen, somos lo que pensamos, ¿no? Lo dice el mismo proverbio, ¿no? Cada uno de nosotros somos lo que pensamos. O sea que nuestros pensamientos es el que en definitiva genera nuestras acciones, ¿no? Claro. O sea que todas nuestras acciones antes tuvieron que pasar por nuestra cabeza, tuvieron que pasar por nuestros pensamientos y eso se transformaron en acciones, ¿no? ¿Y de qué se nutren nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos se nutren de las cosas que vemos, de las cosas que escuchamos, de las cosas que estudiamos, ¿no? ¿De qué nos alimentamos? En definitiva, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros, les animo a que lo hagan, porque yo creo que es muy importante, es que dediquemos tiempo para leer, que dediquemos tiempo para nutrir nuestros pensamientos con buena lectura, ¿no? O sea, la lectura de cabecera, por supuesto, está mal que lo digamos, bueno, pero lo decimos, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿no? Sí. Es así, esa lectura es irreemplazable. Yo creo que todos los días tenemos que dedicar un tiempo, tener nuestro tiempo de devocional, donde tenemos un tiempo donde nos acercamos a Dios. ¿Y de qué manera nos acercamos a Dios? Nos acercamos a Dios con nuestras oraciones y también con la lectura de la palabra. No sé cómo lo haces tú, ¿no? Si primero lees y después oras, o primero oras y después lees, ¿no? No sé cómo lo hacen ustedes. Sí. Bueno, es que la Biblia no es un libro. Claro. Exactamente. Es que eso es lo primero, ¿no? Una cosa es que tú tengas afición a leer y que te guste leer la Biblia, pero nunca te acerques a la Biblia como un libro más, ¿no? Hay libros muy buenos que tienen, como decía el pastor Ernesto, grandes moralejas, grandes mensajes, incluso grandes revelaciones. Gente que escribe basado en la Biblia grandes revelaciones que ilustran nuestra vida, nos edifican, nos nutren, nos nutren, nos alimentan.
como puede ser también un programa, ¿no? Un programa te puede nutrir, un programa como de fe en tiempos de pandemia, una buena prédica te puede nutrir, te puede alimentar, pero realmente la palabra de Dios no es un libro, Claro. no es mera información, es vida. Sí. Es vida y poder de Dios transformador. O sea, es que es totalmente distinto, aunque leemos, ¿no? Exactamente, sí, la leo. Es que no nos queda otra que leerla, pero nutrirnos, ¿no? Que nutrir nuestros pensamientos con la palabra de Dios es fundamental, ¿no? Lo podemos hacer a través de, como decías tú, los mensajes que escuchamos, pero por sobre todo la lectura de la palabra de Dios, tener, digamos, la disciplina de tener una lectura sistemática de la palabra, ¿no? Pero a la vez también complementarlo, ¿no? Complementarlo con buena literatura. Y bueno, yo quería en este espacio recomendar un libro, ¿no? que estoy leyendo y que me está bendiciendo mucho, ¿no? Y el libro se titula Consolación Divina, ¿no? Realmente un libro muy consolador, ¿no? Ahí tenemos la imagen. Yo no lo sabía, aquí la producción me lo hizo, pero se ve que está en Protestante Digital, ¿no? No, lo he puesto yo. ¿Lo pusiste Sí, tú? porque me llamó la atención, me ha llamado la atención que hayas puesto este libro, porque tú lo has puesto sin decirme nada a mí, pero yo resulta que hace aproximadamente 10 días di con este artículo de Protestante Digital que hablaba de este libro, y ha despertado mi curiosidad y de hecho quiero leerlo. No lo he leído, pero sí leí una pequeña síntesis del libro y me llamó mi atención. Lo que pasa es que estoy terminándome 2 libros ahora mismo y este está agendado para leerlo. Y cuando lo has puesto digo, wow. Sí. Entonces añadí en la escaleta, ¿no? ese enlace, ¿no? De Protestante Digital, donde habla del libro, haciendo una buena crítica del libro, una crítica, Thomas Watson, tremendo, ¿no? Sí, entonces es un librito que lo estoy leyendo, no lo cogí de Protestante Digital, me llegó de otra forma, este libro, y bueno, también tengo varios ahí que se están ahí haciendo cola, ¿no? Pero ahora estoy un poquito enganchado con Consolación Divina, y la verdad que me resulta un libro precioso, así que les invito a que lo podáis meter y ahí rumiar, ¿no? Porque tiene cosas, digamos, muy interesantes, ¿no? Pero está basado, fijaos, está basado en Romanos 8:28. Wow, todo coopera para bien, ¿no? Sí, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Amén. Y vemos que, digamos, Thomas Watson empieza a hacer como una reseña, ¿no? de las cosas que nos ayudan para bien, ¿no? Y bueno, empieza a mencionar toda una serie de cosas que ayudan para bien, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 dice, las mejores cosas obran para bien de los piadosos. O sea, las cosas que son mejores obran para bien de los piadosos, ¿no? ¿Y qué serían una de esas cosas que son mejores, ¿no? Por ejemplo, consideraremos en primer lugar qué cosas obran para el bien de los piadosos. Y aquí mostramos que tanto las mejores cosas como las peores obran también para bien, ¿no? Y bueno, y ahí comienza haciendo una lista de las mejores cosas. Pero también lo curioso que habla de las peores cosas. De las peores cosas. Wow. ¿Cuántas cosas son peores, pero en los que aman a Dios, todas esas cosas ayudan para bien, ¿no? Bueno, es un libro muy consolador realmente en este tiempo, ¿no? Y siguiendo esa línea de pensamiento que decíamos hace un ratito, que nosotros somos en resumen lo que pensamos, ¿no? Y qué pensamos de las cosas que nos alimentamos, claro, de las cosas que leemos, ¿no? Y yo creo que en este tiempo qué bueno que nos leamos, que leamos cosas que nos ayuden en nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, los atributos de Dios obran para el bien de los piadosos. Wow. Y bueno, empieza a mencionar los atributos de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, en primer lugar, el poder de Dios obra para bien, dice, ¿no? Es un poder glorioso, ¿no? Por ejemplo, basado ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad. Wow, es tremendo. El poder de Dios, dice, y obra para bien de los elegidos, ¿no? El poder de Dios obra para el bien, sosteniéndonos en las tribulaciones. Yo creo que hoy estamos pasando en una tribulación, ¿no? Pero mi confianza en Dios es el que me levanta. Amén. Mi fortaleza en Dios, el poder de creer en el poder de Dios y en la manifestación de Dios es lo que me tiene que mantener. Claro. Fíjate que hace un ratito decíamos que a veces tenemos que lidiar con ciertos temores que a veces se nos vienen, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay muchos pensamientos que se nos vienen que no son nuestros. Que son, por ejemplo, pensamientos hay pensamientos que los generamos nosotros y los generamos de nuestra vida con Dios, los generamos de la lectura de la palabra de Dios, los generamos de buenos libros, ¿no? Que son buenos pensamientos, pero hay pensamientos que son extraños, hay pensamientos malos que nos vienen de afuera y que eso no los podemos evitar de cierta manera, ¿no? Claro. Y ahí es donde no sé si creo que fue no sé si fue Lutero el que lo dijo, que dice que hablando justamente de esto, del tema de los pensamientos, que nosotros no podemos evitar de que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido, ¿no? Refiriéndose a los pensamientos, fijaos qué tremendo es eso, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer entonces? Yo no puedo evitar que me vengan pensamientos malos, porque viene el enemigo y me los trae. Pero no puedo dejar que hagan nido en mí. Aniden. ¿Entendés? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando me viene un pensamiento de eso, ¿qué tengo que hacer? Los tengo que tengo que reprender, los tengo que quitar, ¿no? Hablando de eso, que a colación, no me acuerdo ahora el nombre de quién era, pero era un gran ministro y reconocido. Iba con su discípulo cruzando la calle en un paso de peatones y se frena de golpe y no se mueve. Y el discípulo de detrás se para. Y los coches pitándole y no se iba del lugar, en medio de la calle, y los coches pitándole, y el discípulo mirándolo como diciendo, ¿qué hace mi maestro? ¿Por qué no anda? ¿Qué hace mi pastor que no sigue hacia adelante? Total que pasado unos minutos, la gente ya desesperada comienza otra vez a andar. Y cuando llegan a la acera de enfrente le dice el discípulo, pastor, ¿por qué hizo eso? Porque vino un pensamiento que tenía que resolver. Era más importante seguir con mi santidad intacta que cruzar la calle. Tuvo que resolver ahí en ese mismo instante el pensamiento que le había venido y resolver, ¿no? Y mantener su santidad fuerte. Y entonces el discípulo se quedaba atónito y decía, bueno, pues si tengo que hacer todo eso, voy a tener que cruzar la calle rápido, no vaya a ser. Muy bien, aleluya. Muy bien, ¿qué más? Bueno, la verdad es que es un librito precioso. ¿Qué más obran para bien de los piadosos? Por ejemplo, las promesas de Dios. Amén. ¿No? Por ahí empezar con las promesas de Dios, estudiar. Las promesas, dice, son marcas de la mano de Dios. Wow. ¿No es bueno tener seguridad? Las promesas, dice, esto me encanta, dice, las promesas son la leche del Evangelio. O sea, como que las promesas son como la sustancia del Evangelio, ¿no? Las promesas son las leches del Evangelio. Y no es la leche para el bien del niño, se las llama preciosas y grandísimas promesas, ¿no? Ahí en 2 de Pedro 1:4. Dice, son como estimulantes para el alma que está a punto de desfallecer. Las promesas están llenas de virtud. Nos encontramos bajo la culpa del pecado, hay una promesa. Aleluya. El Señor fuerte, misericordioso y piadoso. Qué bueno, así que en la que Dios, por así decirlo, se viste de su glorioso bordado y extiende el cetro de oro para animar a pobres y temblorosos pecadores a acudir a Él. El Señor misericordioso está más dispuesto a perdonar que a castigar. Amén. La misericordia se multiplica en Él más que el pecado en nosotros. La misericordia es su naturaleza. La abeja por naturaleza da miel, pica solamente cuando se le incita.
Pero dice el pecador culpable, no puedo merecer misericordia. Sin embargo, Él es benevolente, muestra misericordia, no porque merezcamos misericordia, sino porque se deleita en la misericordia. Así que bueno, se nos va el tiempo, ya no podemos seguir hablando mucho más, pero les quiero recomendar ese librito de Lo agendamos. Consolación Divina de Thomas Watson, ¿no? Y bueno, y quizás termino con esto, algunas de las cosas que son malas, a ver, porque después habla de las oraciones, si nos sirven para bien, la intercesión, las oraciones de los santos, dice, obran para bien de los piadosos, y después, bueno, viene el capítulo 2, dice, las peores cosas obran para bien de los piadosos, ¿no? Entonces dice, no se malentienda, no digo que por sus propias naturalezas las peores cosas sean buenas, pues son fruto de la maldición, sino que a pesar de ser malas por naturaleza, al disponerlas y santificarlas, la sabia mano de Dios, que todo lo controla, son moralmente buenas. Tal como sucede con los elementos que a pesar de tener características opuestas, Dios ha ordenado de tal manera que obren armoniosamente para el bien del universo, o como son un reloj, cuyas ruedas parecen moverse en dirección opuesta, pero todas llevan al cabo el movimiento del reloj. Así las cosas que parecen moverse en contra de los piadosos, sin embargo, por la maravillosa providencia de Dios, obran para su bien. Entre estas cosas peores hay 4 tristes males que obran para el bien de los que aman a Dios. Bueno, y ahí menciona las 4. Wow. Por ejemplo, el mal de la aflicción obra para bien de los piadosos. Que estuvimos hablando hoy en el programa, Sí. ¿no? De la amargura, ¿no? Cuántas aflicciones, cuántas cosas al final obran para bien de los piadosos, ¿no? A pesar de que son malas, ¿no? Y bueno, y ahí menciona, no sé, la cantidad de aflicciones que hay, que al final el Señor las forma para bien. usa para bien, las usa para nuestro trato, la usa para el proceso, ¿no? Por ejemplo, el mal de la tentación. También dice, el mal de la tentación es invalidado para el bien de los piadosos, ¿no? Y bueno, podríamos hablar... Ya, pero ya tienen que leer el libro. Bueno, ahí te lo dejo al librito, Consolación Has Divina. despertado nuestra hambre. Además, me gusta porque supongo que está escrito en el lenguaje del siglo XVII, que es cuando Thomas Watson, bueno, él fue un inglés, predicador, Sí. y también escritor, y supongo que estará en ese idioma, ¿no? En ese idioma un poco, en ese lenguaje, ¿no? Así como Spurgeon, ¿no? Que es un lenguaje más romántico, ¿no? Sí. Da gusto leerlo, ¿no? Pero aparte te engancha y estás ahí que no quieres dejarlo, ¿sabes? Porque Sí, te ministra, te bendice. Qué bueno. ¿No? Así que bueno, en este tiempo de pandemia ya parcial, te animo a que le dediques tiempo también a la lectura y bueno, te puedas coger este librito que es muy, pero muy interesante. Amén. Muy bien, pues así lo hacemos, pastor, gracias. Muy bien, nos tenemos que marchar. Se nos ha ido el tiempo. Como agua entre siempre los dedos. digo, como el agua entre los dedos se nos va. Aleluya. Muy bien, damos entonces un saludito ya y nos vamos despidiendo. Pastor Josué. Pues ha sido un placer estar con todos vosotros aquí desde Radio Televisión Vida, mandar un saludo a todos los televidentes, también a los radioyentes y nos vemos pronto por aquí. Jonathan. Pues un placer, como decimos habitualmente, el estar aquí con todos ustedes, también con estos grandes hombres de Dios. Así que espero que sigan conectados con Radio y Televisión Vida. Yo me despido, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Muy bien, yo también me despido. Gracias, compañeros. Ha sido un gusto compartir mesa con ustedes. La verdad que es hermoso el tiempo que hemos pasado aquí juntos. Espero que también vosotros lo hayáis disfrutado y bueno, también damos gracias a nuestros compañeros, los técnicos que han hecho posible que también nosotros podamos estar aquí. Así que nada más de nuestra parte, les mandamos a todos un fuerte abrazo y bueno, y te recuerdo que Radio y Televisión Vida te hacemos compañía durante las 24 horas del día. Si quieres arreglar tus cuentas con el Señor, si quieres
entregarle tu corazón a Cristo, te repito, aquí en Radio y Televisión Vida estamos para servirte, estamos para ayudarte, así que comunícate con nosotros y con mucho gusto vamos a ayudarte a que puedas tener ese contacto, esa relación, esa entrega con el Señor Jesucristo. Nada más de nuestra parte, te mandamos un fuerte abrazo y deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga.